Universal publicó una muy buena entrevista, por cierto, se la recomiendo, una entrevista con el presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas, Arturo Farela Gutiérrez. Una entrevista donde Farela Gutiérrez hace una declaración pues muy fuerte, diciendo que la Iglesia Católica quiere incendiar al país. Estamos con él en contacto para comentar este asunto, le digo, publicado en el periódico El Universal, pero comentado por él directamente. Muchas gracias por aceptarnos. Muy buenas noches. Gracias a ti, Pepe. Muy buenas noches. Gracias Arturo. Bueno, ¿por qué quisiera incendiar la Iglesia Católica al país? ¿En qué basas esta afirmación tan rotunda? En las declaraciones que han hecho un sector de la jerarquía católica en no estar de acuerdo con la política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está fundada en el amor al prójimo. A eso se traduce abrazos y no balazos, en vivir una paz social basada en la fraternidad, en el compañerismo, en la unidad de todos los mexicanos. Y un sector de la jerarquía católica está pidiéndole al presidente Andrés Manuel López Obrador que cambie esa filosofía política de abrazos y no balazos. Es decir, tú suscribes la política de abrazos no balazos hasta sus últimas consecuencias y te parecen injustas las demandas que hacen miembros de la jerarquía católica al criticar al gobierno por su incapacidad para controlar la inseguridad y contener al crimen organizado. Por supuesto. Y me gustaría mucho que esos jerarcas católicos recordaran las palabras de Jesucristo que están en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 5, versículo 43 en adelante. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta es la enseñanza de Jesucristo y esto es lo que los jerarcas católicos deberían de estar como ministros de Dios enseñando como las máximas enseñanzas de Jesucristo, el Señor de todos. Dices en una parte que la Iglesia Católica, la jerarquía católica no desea el bien de México, sino desea todo lo contrario, ya que si en lugar de criticar las políticas públicas del gobierno tuvieran prácticas y enseñanzas cristianas, la cosa sería distinta. Sí, efectivamente. Creo que la violencia no se puede erradicar con más violencia. Eso no es una enseñanza cristiana. La enseñanza cristiana es amaos los unos a los otros, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para malos y buenos, que hace llover para justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Esto es, una parte de la jerarquía católica que está criticando las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, van en contra de los mismos principios cristianos. No se puede erradicar la violencia con más violencia. Eso lo que provocaría es incendiar al país. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador está gobernando teniendo paz en el país, salvo algunos focos donde hay violencia por el crimen organizado. Pero salvo eso, se respira paz en las 32 entidades federativas. Arturo Farela, te quiero hacer una pregunta, tal vez te suene incómoda, pero ¿a título de qué sale la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas a defender al presidente? ¿Porque lo ven como parte de ustedes?
No, no, no. Si bien es cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho públicamente que él es cristiano y que él pertenece a una de las iglesias de las muchas denominaciones cristianas evangélicas. Nosotros no lo hacemos en base a eso, sino que nos parecen injustas las críticas y de mala fe que está haciendo una parte de la jerarquía católica en contra de las políticas públicas pacifistas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros no estamos esperando ningún favor del presidente de la República. Nosotros no vivimos de donativos del gobierno federal. Nosotros estamos completamente ajenos a ellos, pero sí creemos que deben de dejar de hacer estas críticas sin fundamento, irreflexivas y de mala fe por parte de un sector de la jerarquía católica. En conclusión, Arturo Varela Gutiérrez, ¿la política de abrazos no balazos es la correcta? Por supuesto que sí. Abrazos no balazos equivale a amarnos los unos a los otros. El presidente Andrés Manuel López Obrador frecuentemente en las mañaneras está diciendo de su simpatía por Jesucristo, donde él resalta que él amó a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y finalmente fue crucificado por los judíos que usaron a los romanos para que lo crucificasen, pero definitivamente nosotros apoyamos la filosofía del presidente Andrés Manuel López Obrador porque creemos que está fundada en el humanismo y lo que necesita México en este momento es tener un país lleno de amor, de unidad y de fraternidad, no de estar lanzando acusaciones incendiarias en contra del gobierno que preside el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acusaciones procedentes de la jerarquía de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Gracias, Arturo Varela Gutiérrez, por esta entrevista. Estaremos en contacto. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Arturo Varela Gutiérrez, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.